amores de mi vida, soy Serain y este es un nuevo video de YouTube. En este caso tenemos una nueva edición de Glosario de Aesthetics, que es una sección que la tenía un poco abandonada, había hecho de los flowers, de los rolingas, del tui, y me gustaba mucho la idea de hacer de esta estética porque es una de mis favoritas en la vida. Entonces yo me echo, voy entre lo argentino, entre lo 2010 y entre lo vintage posta. En esta edición de Glosario de Aesthetic, entonces, vamos a hablar del estilo mod, característico de los swinging 60s, o sea, los 60s en Londres. Los swinging 60s fueron un momento de mucha prosperidad cultural, más que nada, tanto en Londres como para la juventud a nivel internacional. Particularmente en Londres lo que pasaba era que luego de la Segunda Guerra Mundial había un montón de austeridad en los 50s, como que aún, si bien estaba el New Look de Dior que planteaba como mucha más tela utilizada, sí había una austeridad también como social de volver a los valores del hogar, de que todo sea, por ejemplo, para el hombre, incluso la mujer y cómo se vestía, era para los estándares de seducción que el hombre quería consumir básicamente. Y a todo esto la juventud, como históricamente había pasado en el pasado, estaba relegada a lo que sus padres decidían comprarles o más o menos sí, a lo que se podían poner, porque incluso los jóvenes adultos que ya habían salido del secundario todavía no tenían un nivel de ganancia o de margen de ganancia para poder comprar sus propias cosas y cumplir como sus propios consumos y satisfacerlos por sí mismos. Entonces entraban en juego que las madres iban con las hijas de 18 años a comprar juntas y lo mismo nada con los hijos. Entonces no había como una cultura joven o de la juventud o como un consumo realmente joven. Obviamente que hoy estamos ya totalmente en el otro extremo en el cual todos los consumos que hay parecen ser para jóvenes y hay muy poco consumo. En marcas de moda se renota, pero en un montón de otras cosas también pensados para otros rangos etarios. Para infancia sí hay, siempre lo hubo obviamente, pero no tal vez para personas de 40, personas de 50, personas de 60, de 70, de 80, de 90. Es muy difícil encontrar otros consumos culturales y también comerciales que no sean para una edad de entre 18 y 30 años. Todo esto en cuanto a gustos, ¿no? Porque uno no... Saquemos la idea de que hay edades para vestir X cosa, para mí no es así. Pero sí, obviamente, todas las generaciones tienen gustos distintos e intereses distintos y una película pensada para gente de 20 no es lo mismo que una película pensada para gente de 40 o de 60. Volviendo al tema de los swinging 60s y el estilo mod. Los swinging 60s fueron una revolución cultural, entonces impulsada por los jóvenes, que se basaba en las leyes del modernismo y el hedonismo, para la diversión, para el consumo, para el ocio. Básicamente estos jóvenes de clase media ya no estaban tan apretados económicamente como las generaciones anteriores por todos los contextos de guerra, sino que tenían primero un poco más de trabajo y más de ingresos, y en segundo lugar estos ingresos les generaban un poco de excedente con el cual podían dedicarse tanto a desarrollar el culto a la imagen propia como a consumir cultura. Pero primero, algo que siempre me gusta es buscar la etimología de las palabras. Mod viene de modernist y esto era porque los mods consumían modern jazz, que era un género de música, diferenciándose de quienes consumían jazz a secas. Además de este género también consumían soul afroamericano, ska jamaiquino, R&B estadounidense y beat británico. Pero eran todos estilos y géneros musicales bastante animados que invitaban a disfrutar. Esa era la base, el hedonismo. También por otro lado, en el ámbito más del arte, digamos, consumían arte pop. De hecho, los 60s están súper marcados por artistas desde como Warhol. También consumían cine, en particular todas las películas de la Nouvelle Vague francesa, que después vamos a ver que ahí hubo inspiraciones estilísticas, y también como teorías relacionadas al existencialismo, pero yo creo que tal vez el sentido, en vez de contestatario, que después lo vamos a ver en los 70s con los punks, fines de los 70s, era más de una forma como epicúrea. Por eso yo me relaciono un montón con el estilo mod, porque yo soy medio así. A mí me gusta lo jocoso, digamos. Intento no enroscarme mucho, porque si me enrosco mucho, la verdad que siento que estoy perdiendo el tiempo y al mismo tiempo te metes en una que no es necesario. No es necesario.
Eso me enseñó la psicóloga, que no es necesario. Bueno, entonces quedamos en que es el primer movimiento por y para la juventud, que desarrolló todo un sector de la industria textil y también de las industrias en sí, de las industrias del entretenimiento, que comenzó a tener en su target, en vez de a adultos, a jóvenes y jóvenes adultos. Se los empezó a tomar en cuenta como un target viable, que hoy en día es el target más hegemónico, digamos, pero en ese momento todavía casi no había consumos para esta población. También se los asociaba mucho con la discoteca y el consumo de, no sé cómo decirlo sin que es, pero estas cosas, que no lo consumían en un modo para, digamos, como romperse, sino que más con el objetivo de estimularse y de como ganar confianza y bueno, no sé yo de eso. No lo hagan en sus casas. Las venues donde hacían estos bailes o donde tocaban bandas eran las más conocidas, por ejemplo, Flamingo Jazz, Railway Hotel y Marquee, donde se escuchaban bandas como The Who y The Yardbirds. Entre 1963 y 1964 fue como el auge máximo de este movimiento, que se masificó muchísimo y surgieron otras venues en otros lugares de Inglaterra, como The Twisted Wheel en Manchester, King Mog en Sheffield y Whiskey and Go-Go en Birmingham. Bueno, otro también consumo bastante clave de los mods, que no tiene que ver con la música ni con la fiesta, eran los scooters, el tipo de moto scooter, que para mí también era primero por esto de la italianidad que tenía el scooter, que después se va a ver en los trajes entallados que usaban los mods, en particular los varones mods, y había como una inspiración de la sensualidad italiana y el arreglo y la estética italiana súper como curada. Y bueno, marcas como Vespa, justamente. Entonces empiezan a surgir los primeros locales boutique de ropa en Carnaby Street y Kings Road District en Londres, y estos locales de hecho incluso empiezan a contratar como trabajadores a personas jóvenes. Entonces, por ejemplo, las mujeres empiezan a ganar puestos de laburo que antes no tenían, no porque fueran como puestos demasiado prestigiosos, pero ya podían empezar a manejar su propio dinero, que eso era algo que antes era impensado para una mujer ganar su propio dinero. En cuanto a la moda masculina, hay dos subculturas que influencian particularmente el estilo mod. Por un lado tenemos a los beatniks, que eran como más bohemios, y por el otro los teddy boys, que eran como más fieles a lo que era el dandismo, como más romanticones. Y estas dos subculturas hicieron que se desarrolle más el estilo mod y también que se acepte socialmente al hombre que se preocupa por el factor estético. Que esto no era aceptado desde la gran renuncia en el siglo XVIII. O sea, todo lo que tuvo que pasar. Entonces los hombres empezaron a tomar las influencias de las últimas modas europeas, todo lo que veían en este cine francés de la Nouvelle Vague y también en el estilo Ivy League de las universidades estadounidenses, para llevar estéticas sofisticadas, con trajes muy ajustados hechos a medida, con solapas muy finas, que iban bastante en contra y eran bastante subversivos contra la idea tradicional y el rol de género masculino. También usaban botas estilo Chelsea o Beatle, mocasines, hash puppies, camisas y chombas también ajustadas, cardigans, parcas militares o también conocidas como abrigo verde mod, corbatas, fullards y la estampa del Union Jack, que es de la bandera británica, o también una que era tomada de las fuerzas aéreas, que era como un círculo azul con un punto rojo en el medio. Ese patriotismo también se puede llegar a asociar a que Inglaterra ganó el Mundial del 66, que es un poco lo que vemos en Argentina, en el sentido de que ahora, bueno, no porque ganamos el Mundial, pero por un montón de razones. En principio la juventud contestataria, porque no son los grandes los que están patrióticos de una forma sana, sino que es la juventud, pues los grandes, si son patrióticos, generalmente pasó Adolf y dijo, che, no da. Entonces, digamos, la juventud intentamos tener como una forma de patriotismo sana, que no sea todas las fobias posibles, como sí lo han hecho las generaciones más grandes, más adultas, más ancianas. No digo todos, no generalice. ¿Por qué generaliza? ¿Por qué supone? ¿Por qué presupone? Pero bueno, esta nacionalidad también desde un lugar medio de la crítica y también desde un lugar medio de la reivindicación de las juventudes. Por otro lado tenemos el estilo mod femenino, que leí por ahí que se decía modette. Yo cuando tenía 11 años hice una investigación del estilo mod y de otras estéticas para rendir un Trinity, que era en un examen internacional de inglés, y nunca escuché modette. Y lo reinvestigué en ese momento, a los 11 años. 11 años.
11. Pero bueno, modet. Lo que hacían particularmente las models, o las mujeres que estaban en el estilo mod, era acudir a una estética más andrógina, con el pelo generalmente corto tipo pixie, y un maquillaje bastante minimalista con mucho foco en los ojos. Ahí tenemos el maquillaje icónico de Twi con las super pestañas y la doble línea como de párpado, cuyo simbolismo era el despertar de la mujer, tanto por la oleada feminista como por la liberación sexual que implicaba la minifalda. No desde un lado de cosificación, sino desde un lado de indignación de las generaciones más ancianas, porque las mujeres básicamente elegían ponerse lo que querían ponerse sin que nadie les rompiera the ovaries. Una de las referentes más principales, más que nada en los Swinging 60s en Londres, era Mary Quant, una diseñadora que fue de las pioneras de la minifalda. En conjunto con Courrèges siempre se disputa quién fue el creador original, pero en realidad la minifalda surgió en la calle, así que no fue ninguno de los dos. La modelo Jean Shripton, que era conocida como el rostro de los 60s, y Twiggy, que era conocida como la reina del mod o la cara de 1966. Aunque el movimiento mod inicialmente no incluía a las mujeres, porque las mujeres, si bien tenían espacio de votar y habían ganado un par más de derechos, aún sus opiniones se las como rebajaban bastante y se subestimaba bastante su participación social. Con estas mayores posibilidades de participación laboral en la sociedad, con estos nuevos locales boutique y con la oleada feminista, lograron independizarse económicamente y empezaron a formar parte sin que nadie pueda hacer nada al respecto de este movimiento. Pero es medio como el hipster, que el hipster tiene al Twi, porque como que el hipster en realidad es varón, todo como muy falocéntrico siempre. Entonces en este momento es, como dije previamente, donde surge la minifalda de la calle, entre manifestaciones, que las manifestaciones eran mezcladas con el feminismo y también mezcladas con me quiero poner lo que se me canta, y todo con un sentido de rebelión contra las generaciones más grandes, porque si bien hoy vemos como algo subversivo, por ejemplo, al punk o al goth o a estéticas que son mucho más de choque, como que las ves como mucho más provocadoras a primera instancia, como más sórdidas, digamos. En ese momento, vestir como se vestían las mujeres mod, con este estilo andrógino, súper vibrantes, con un montón de colores, recontra llamativas, sin el cuerpo para la aprobación masculina, era toda una revolución para esa instancia. Estamos hablando de mediados del siglo XX. Hoy tal vez pasa un modo y decís, esto es refresa, pero en ese momento era algo diferente. Tampoco que eran punks, reitero, pero sí había algo subversivo en cierta forma. Las chicas mods entonces eran vistas como audaces por llevar la falda del largo que quisieran, sin seguir estos roles marcados de género que se perpetuaban mucho en los 50, donde la mujer era un objeto de deseo del hombre o una ama de casa. También esto justamente de llevar colores vibrantes y estampas llamativas en un mundo que las desprestigiaba constantemente, era decir, acá estoy y voy a hacer ruido y me vas a tener que ver y me vas a tener que escuchar. Estas mujeres mod llevaban un estilo justamente que indignaba a sus abuelos, a sus padres, y que buscaba desesperadamente diferenciarse de esas otras generaciones anteriores. Algunas constantes en el look mod femenino, además de la minifalda, el estilo de corte de pelo pixie, como lo llevaba Mia Farrow, que era como para desarraigar la feminidad, y el make-up con mucho foco en los ojos y todo el resto bastante nude, eran el cuello de camisa Peter Pan o Claudine, que acá surgen muchas polémicas porque hay mucha gente que dice que es una infantilización y que es como medio perverso, pero en ese momento se usaban esos guiños a una niñez o a la mujer aniñada porque justamente se buscaba reivindicar a la juventud y a estos momentos más tempranos en la vida, como para desligarse de las generaciones adultas que eran todo lo contrario, que perdían como esa inocencia. No se pensaba desde un lado de cosificación, pero bueno, obvio que, viéndolo en perspectiva, uno dice, o ahora lo vemos así porque entendemos que todo es mucho más complejo, o en ese momento tal vez como quienes imponían la moda también lo veían así y nada, estaba de nuevo toda la industria llevada a cabo por la male gaze. No sé, a chequear. Pero desde las mujeres, esa era la perspectiva. Como que no era para todo lo contrario que a otra persona, en especial a un varón. Era todo lo contrario, no era con ese objetivo, digamos. No era para ser sexy, pero infantil, no.
También había mucha estampa inspirada por el arte pop y de hecho muchas obras de arte pop habían sido traducidas literalmente a vestido, bueno, como lo vimos en Yves Saint Laurent y el vestido Mondrian, y también por ejemplo de Super Dress, que tenía la obra de Warhol de las latas de sopa Campbell y la estampa de la bandera británica que ya vimos antes. También se usaban muchos cuadrillés de colores vibrantes o tartanes de colores vibrantes, medias de nylon de colores que también había como medio, se había potenciado la industria del nylon, entonces eso había impulsado que se usen más cancanes. Gabardinas y abrigos de plástico, se empezó a experimentar mucho con los materiales del diseño y todo por arriba de la rodilla porque siguiendo esta silueta más corta. Siluetas en A, colores vibrantes, repetimos. Bailarinas tipo chatitas o también botas de caña alta pero con taco bajo, blancas generalmente. También había como mucha vincha, bastante volumen en el cabello cuando no se llevaba corto. Y se empiezan a gestar estas primeras imágenes del flower power que después van a desencadenar en el estilo hippie más de los 70s y mucho más bohemio, que fue el estilo que empezó a limpiar al estilo mod. Porque el estilo mod lo que pasó es que se masificó, llegó a tantas personas y se comercializó tanto y como que se agarró tanto por el capitalismo y se lavó tanto de contenido que perdió el sentido de la revolución de la juventud y de la liberación sexual. Así que hacia 1968 fue indiscutiblemente el declive del estilo mod y se empezó a adoptar este estilo más bohemio con jeans, con blusas más amplias, con factores étnicos, usando vintage. En los 70s ahí es cuando medio se arranca a usar vintage como algo de culto por primera vez. Después, en los 90 se retomó un poco el estilo mod, lo vemos en un montón de películas, por ejemplo, una que la veo muy claramente es en Get a Clue, que es una de Lindsay Lohan muy pequeñita, que la quiero ver, ahora que me descargué Disney Plus, voy a ver si la veo porque esa película la quiero ver desde que tengo 4 años que la vi por primera vez y siempre me pareció maravillosa a nivel estético. Y otras películas como, bueno, veo la de Austin Powers, pero no sé si Austin Powers es desde ese momento. Sí, desde ese momento. Así que bueno, hemos llegado al final del video, se me está yendo la luz, qué raro, siempre me pasa lo mismo. Espero que les haya gustado este video, nos vemos en un próximo. Muchas gracias por verlo hasta acá, les dejo mi Instagram, mi TikTok y mi cafecito por si les gusta mi contenido y quieren colaborar con él. Y nos vemos en un próximo video.